Nosotros ya estamos en la recta final del curso. Este es el módulo 6, la primera clase del módulo 6. Y si bien es cierto, hemos visto ya desde inicios del curso cómo se integra todo este sistema administrativo de planeamiento estratégico desde Sinaplan. Hemos ido dando definiciones, hemos hablado del POI, del PEI, luego hemos hablado de cómo articulamos el presupuesto por resultados a estos planes, ¿no? Y lo que ahora vamos a ver es ya la fase final del ciclo que corresponde a la evaluación y el seguimiento. Todo está dentro del marco de la normativa, de la directiva de seguimiento de ese plan. Entonces, para entender un poco en qué consiste la evaluación y el seguimiento, vamos a centrarnos primero en lo que es el gasto público, ¿no? Y nosotros habíamos hablado brevemente del gasto público como mejora en los niveles de renta, mejora en las condiciones de vida, ¿no? Es lo que, por ejemplo, digamos, un usuario, un paciente, llevándolo a nuestro terreno ya de salud, va a hacer a un, digamos, establecimiento de salud, él va a invertir cierta cantidad de dinero si es que no es un paciente asegurado, ¿no? Y va a darle un costo a esa atención, ¿no? Entonces, lo que llamamos también como gasto de bolsillo. Entonces, este gasto de alguna forma va a incurrir en ciertas condiciones socioeconómicas. Entendemos que no todos tienen el mismo acceso a servicios de salud, no todos tienen el mismo acceso a la economía o distintos estándares de remuneración, ¿no? Y existe una estructura organizativa totalmente distinta por nivel poblacional, por persona, etc. Entonces, para yo valorar ese gasto necesito una evaluación, ¿no? Una evaluación que esté relacionada con qué, con la asignación y la ejecución de este gasto público, que ya hemos visto inclusive el presupuesto por resultados, ¿no? Que necesitamos asignar un presupuesto, digamos, a un programa presupuestal y que este presupuesto asignado se gaste de manera eficiente para lograr que, y les había mencionado en clases anteriores, no solamente un resultado intermedio, un resultado final, sino un impacto, que quiere decir un cambio a nivel de la población. Entonces, en la evaluación vamos a ver en qué medida se produce este gasto público, cómo es que se produce y a qué coste, ¿no? ¿Qué tanto nos va a costar generar algún tipo de servicio o bien para el ciudadano? Entonces, estas herramientas en sí nos van a ayudar para que la gestión y la ejecución, sobre todo de políticas, planes y programas en salud, estén mejor ajustadas, mejor reguladas a través de una evaluación. Nosotros entendemos que dentro de todo este sistema existe una intervención pública y hay una utilidad en la evaluación. Entonces, ¿para qué nos va a servir estas funciones de evaluación? Pues para mejorar, para rendir cuentas y para tener algunas acciones futuras. Si yo desde un inicio puedo encontrar algún problema relacionado no solamente con la parte presupuestal, sino puede ser que, como les mencioné, yo trabajo en el área de planeamiento, y puedo y evidenciar que existe una actividad operativa que no está acorde al servicio, ¿no? Por ejemplo, yo me puedo programar atender 2.000 casos de pacientes nuevos diagnosticados con leucemia aguda y resulta que en el transcurso del año tengo mucho menos. Entonces, ¿en qué estoy fallando? Probablemente no estoy haciendo un buen resumen de mi histórico de la casuística para poder yo sacar un promedio de atenciones. Sabemos perfectamente los profesionales de la salud que no podemos contabilizar, por ejemplo, como en las municipalidades, alguna actividad, ¿no? Nosotros atendemos pacientes y podemos tener en un año 1.000, en otro año 2.000, viene una pandemia y se triplica. Entonces, esa situación es cambiante, la demanda es cambiante, la oferta cambiante, cosa que no pasa en algunas otras entidades públicas, ¿no? Suele pasar más en el sistema de salud. Entonces, ¿por qué es importante evaluar? Porque la evaluación es un instrumento clave para la mejora de la calidad en la planificación. Punto número uno, ¿no? Ya hemos hablado en algunas otras clases de la calidad de la planificación. Hemos puesto ejemplos que inclusive ustedes al día a día hacemos, ¿no? Desde hacer las compras en una lista, qué es lo que voy a comprar en el supermercado, desde ahí uno planifica. Entonces,
nos va a servir como una herramienta de gestión. ¿Para qué? Para garantizar el cumplimiento de nuestro plan. Nos permite realizar la evaluación global, que esto va a favorecer el aprendizaje continuo, no solo de la persona que hace los planes, sino de todo el equipo que está involucrado en el planeamiento, incluyendo las jefaturas y las direcciones del instituto, del hospital, del centro de salud donde uno se encuentra. Facilita la rendición de cuentas de todos los agentes que están involucrados y esto promueve una nueva gobernanza. Y por último, contribuye con una comunicación transparente de información diferenciada, ¿no? Que puede ser cuantitativa y cualitativa. Entonces, yo me detengo un poco ahí para más o menos engranar un poco lo que hemos ido viendo en las clases anteriores, ¿no? Porque entendemos que un seguimiento viene a ser un proceso continuo, ¿no? Un continuo donde yo voy a verificar cómo se han implementado mis estrategias, hacia dónde están yendo mis resultados, ¿no? ¿Resultados de qué? De una política que estoy instaurando o probablemente de un plan, ¿no? Nosotros nos ceñimos más a planes. Políticas ya probablemente vaya hacia otro nivel, pero nosotros vemos planes. Entonces va a comprender toda esa recopilación que yo hago de forma periódica para que yo tenga información y tenga un registro, digamos, sistematizado donde yo identifique ciertas alertas que me digan, aquí de repente está fallando el plan, aquí de repente sabes que has hecho mal el presupuesto, etcétera. No hay un engrane, entonces esa alerta me va a decir, tienes que emprender algún tipo de medida correctiva para que tengas una puesta en marcha nueva de tu política o del plan, ¿no? Como les digo, en nuestro caso, a nuestro nivel, vemos más planes. Entonces, se acordarán del ciclo de planeamiento estratégico, ¿no? De acuerdo a la Directiva 001 del 2024 de ese plan, se estableció este ciclo de planeamiento estratégico, ¿no? En principio, tomemos en cuenta que si vamos a tener como en centro a la persona, al ciudadano, siempre va a ser el foco de todas las políticas y todos los planes que justamente tenemos que apuntar, digamos, a poder mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Y generar un cambio en sus condiciones de vida para alcanzar, ¿no? Para alcanzar, digamos, la vida esperada de la población. En principio, de la fase uno, ¿no? Nosotros hacemos un análisis de la situación actual. Esto es más un recordario, ¿no? Para que engranemos en la parte final. Hacemos un análisis de esta situación actual de la fase uno y nosotros, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos conocer cómo está el territorio, conocer cómo está la población objetivo, ¿no? Saber cuál es la problemática de la población y dónde voy a atacar, dónde voy a atender, ¿no? Y las expectativas inclusive que tienen los ciudadanos o la población. En la fase 2, ¿qué es lo que nosotros habíamos quedado? Que vamos a hacer un análisis más prospectivo, ¿no? Es donde nosotros hacemos la figura de poder determinar cuál es el futuro deseado, ¿no? Hacia dónde va la imagen de lo que tenemos nosotros como institución, como territorio, qué es lo que queremos alcanzar, ¿no? Y de ahí está la fase 3, que ya está más relacionada con la decisión estratégica concreta que nosotros vamos a determinar, por ejemplo, cuáles son los objetivos, cuáles serían las acciones de la entidad, ¿no? Cuáles son las acciones de la entidad según su mandato legal, ¿no? En el marco de sus competencias, lógicamente, y las funciones que uno va a poder ejecutar, ¿no? Entonces, así bien todo plan elaborado se puede llegar a tener o asegurar, mejor dicho, los resultados, ¿no? Y es necesario, ojo, a esto hacerle un seguimiento y una evaluación. ¿Por qué? Porque nos va a permitir tener la información necesaria para un aprendizaje respecto a cómo estamos avanzando y qué decisiones tenemos que tomar con conocimiento de causa. O sea, nosotros aquí en la parte de la cadena, lo que vamos a ver es específicamente la parte de seguimiento y evaluación, que ya es la última parte del ciclo de planeamiento estratégico. Entonces, aquí es donde nosotros examinamos el progreso y el desempeño de la estrategia en el logro y la situación. A ver, creo que se me pasó la... Ya. Examinamos el logro y la situación futura deseada, así como el uso de los recursos asignados con este fin. Se analizan los cambios en la vida de las personas, el entorno, se generan informes periódicos que permiten identificar alternativas para mejorar el diseño
y la implementación de la estrategia. Entonces, como les mencioné, ya la guía se actualizó el año pasado, a mediados de junio, y ahí les dejo el link también para que puedan leerla en algún momento. En la guía de seguimiento y evaluación de ese plan contiene 4 secciones. La primera sección habla de aspectos generales de la guía, la segunda sobre la ruta de seguimiento y evaluación que se tiene que realizar, ¿no? ¿Cuál es este camino? La tercera nos habla sobre los plazos y los reportes de seguimiento e informes de evaluación. Y la cuarta sobre el seguimiento y evaluación de políticas y planes. Nosotros, em, para darles una parte introductoria, vamos a ceñirnos al proceso de seguimiento y evaluación por etapas, porque dentro de la guía mencionan que hay una etapa preparatoria, existe una etapa 1 de seguimiento, una etapa 2 de evaluación y una etapa 3 de gestión de la evidencia. Entonces, para esta primera clase, lo que vamos a hacer es evaluar la parte de la etapa preparatoria y la etapa 1 de seguimiento. ¿Ok? La etapa 1 preparatoria, ¿en qué va a consistir? En la identificación de los actores claves del seguimiento y evaluación. La etapa 1 de seguimiento va a cumplir 4 pasos, que los vamos a ir viendo más desagregados más adelante. Ya el primero está relacionado con la recopilación de información. El paso número 2, que es el registro de los valores que obtenemos. El paso número 3 es la elaboración de un reporte de seguimiento. Y el paso número 4 es el registro de alertas sobre el progreso. ¿Listo? Entonces, el resto lo iremos tocando en la última clase que nos quede y vamos a detallar o afinar algunos conceptos más. Pues acá es donde nos vamos a centrar el día de hoy. Entonces, esta es la etapa preparatoria, identificar a los actores claves para el seguimiento y para la evaluación. ¿Y quiénes participan en esta etapa preparatoria? ¿No? Se identifican a esos actores claves que son para gestionar, actores técnicos para ejecutar, actores claves proveedores de información, actores interesados en los resultados de seguimiento y evaluación. ¿Y cuáles son los principales cambios que yo quiero buscar o quiero generar? ¿No? Que se incorpora en esta guía nueva, se incorpora la responsabilidad de un equipo de gestión, de seguimiento y evaluación. O sea, esta guía nos dice, a comparación del anterior, que ya perdió vigencia, que se tiene que conformar un equipo responsable de la ejecución del seguimiento y evaluación. ¿Ok? Y se uniformiza en todo el documento técnico la unidad orgánica de planeamiento. Además, en esta nueva guía se añade la subsección de actores con interés de resultados de seguimiento y evaluación y es importante para definir la estrategia. Entonces, hasta acá nosotros vemos que el seguimiento en sí, va a brindar toda esta información tanto cuantitativa como cualitativa, ¿no? Sobre el avance real de una política o plan, que sea respecto a su gestión operativa, ¿no? O sea, yo tengo una actividad operativa, como les mencioné, planifico una actividad y tengo que tener seguimiento de esa actividad hasta que mi actividad que me produzca la entrega de un producto. Y esta entrega de producto, que puede ser un bien o un servicio, me va a generar un logro, ¿correcto? Entonces, con el propósito principal de nosotros estar revisando y viendo cómo va la progresión o la dirección que queremos de nuestra actividad operativa. Entonces, durante este periodo de implementación, se brinda, digamos, la posibilidad de detectar posibles desvíos. En algún momento puedo decir, mi actividad está yéndose mal, ¿por qué no estoy llegando a mi meta? O quizá tengo un presupuesto, tengo un techo presupuestal que en algún momento me asignaron para esta meta, pero por motivos X me quedé sin dinero o se utilizó ese dinero para otro fin. Entonces lo que tengo que hacer yo es una demanda adicional, solicitar al MEF, al MINSA, una demanda adicional que me permita de repente llegar a la meta que tenía prevista, ¿no? Entonces, eh, bueno, hemos visto hasta acá que en la etapa preparatoria, ¿no? Vamos a tener varios participantes y esto de alguna forma nos va a conllevar a poder generar mejor estructura de nuestra evaluación. En cuanto al seguimiento del SINAPLAN, nosotros entendemos que el seguimiento es un proceso continuo de recolección de información, de ejecución, de implementación de resultados,
para la política y para o plan para verificar su progreso. ¿Cuál es el propósito de este seguimiento en el plan? Vamos a detectar, como les mencioné, los desvíos, vamos a verificar el avance de la dirección, ¿no? Hacia dónde queremos ir, y brindar información hacia los actores deseados. Existen ya plazos, ¿no? Existen frecuencias en las que uno tiene que hacer el registro en el aplicativo informático de ese plan. Nosotros para un POI, para el Plan Operativo Institucional, lo hacemos el registro de manera mensual. Y los valores obtenidos, lo que vamos a obtener en este POI, ¿qué cosa es? El avance de nuestras actividades operativas. Es decir, mensualmente yo voy a decir, en la unidad de cardiovascular se hicieron este tipo de metas, ¿no? Llegaron a operar a 100 niños, llegaron a hacer 100 intervenciones en consulta externa, etc. Y en cambio, con el PEI, la frecuencia de registro para las actividades estratégicas institucionales es semestral y es anual tanto para las actividades estratégicas como para los objetivos estratégicos. ¿Ya? Eso grábenlo bien porque podría ser una pregunta examen. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos como valores obtenidos para el PEI? Pues el avance de los indicadores, ¿no? Básicamente es eso. Ahora, el seguimiento del POI, por lo general, tiene una fecha límite del 20 de cada mes. O sea, si el 20 de julio se termina mi seguimiento, ¿no? Perdón, si yo termino mi seguimiento en junio, tengo que presentar el 20 de julio, ¿no? Entonces, por ejemplo, el seguimiento que se ha hecho del mes de enero, yo tengo que entrar al aplicativo CEPLAN. Ahora les voy a enseñar más o menos cómo es para que vean la parte operativa. Y en el aplicativo yo tengo que registrar todo el avance de mis actividades operativas del mes de enero. Tengo hasta el 20 de febrero para poder hacer eso. Muy bien, entonces hasta aquí estamos claros. Nosotros tenemos también plazos de reporte de seguimiento, ¿no? La publicación en el portal de transparencia estándar de cada entidad. Mi entidad, que es el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, tiene su portal de transparencia y ahí se puede entrar a ver la publicación del aplicativo informático. Entonces podemos visualizar cómo es que están yendo los reportes de seguimiento. Pueden entrar a cualquiera de las entidades, inclusive en las que ustedes trabajan, y debería de estar el reporte de seguimiento, ¿no? Como portal de transparencia. Entonces, en caso de seguimientos de POI, la periodicidad puede ser semestral o anual, lo mismo que para seguimientos de PEI. Pero ¿qué va a diferenciarse aquí? El plazo límite de la publicación. Para una periodicidad semestral, tanto POI o PEI va a ser hasta el 30 de julio. Y para el plazo límite para una periodicidad anual, tanto POI como PEI, va a ser hasta el 31 de marzo. ¿Correcto? Entonces, esos son los plazos de reportes de seguimiento. Seguimiento, ojo, estamos en seguimiento. ¿Cuáles son los pasos en el seguimiento en el SINAPLAN? Primero, los gestores, ¿no?, de seguimiento y evaluación, ¿qué van a hacer? Van a revisar y van a validar el reporte de seguimiento y evaluación. Nosotros ahorita estamos en implementar reuniones técnicas con cada una de las UPCS, cada uno de los servicios del instituto, para poder ir revisando, ¿no?, y validando ese reporte de seguimiento que ellos hacen. Y nosotros le damos esa validez adicional. Entonces, tras esta validación que se hace, el equipo gestor, ¿no?, o sea, nosotros, los encargados de planeamiento, remitimos los productos a la unidad orgánica de planeamiento. Vamos a hacer un paréntesis en esto porque probablemente haya algo que no se entienda. Yo como unidad orgánica, yo trabajo dentro de una unidad orgánica, de unidad de planeamiento y presupuesto, ¿correcto? Esa unidad tiene un área de planeamiento, un área de presupuesto, un área de costos, un área de inversiones. Entonces, yo como parte del área de planeamiento, como responsable del llenado de las actividades operativas, le reporto a mi jefe superior, que es la directora ejecutiva de la unidad de planeamiento estratégico. ¿Qué pasa en algunos hospitales? Que no existe esto. Y el equipo gestor, el que hace lo de planeamiento, no está en una unidad de planeamiento. ¿Me dejo entender? Puede ser que el equipo que elabora planes, que elabora la actividad operativa, trabaje en otra zona administrativa
y le tenga que reportar a la unidad de planeamiento el tema de la ejecución de las actividades, ¿no? Entonces, para que se entienda un poco eso, porque no todos los gestores trabajamos en una unidad específica de planeamiento. Luego, la unidad orgánica de planeamiento, a través del funcionario a cargo, es decir, el jefe directo, el director de la unidad, etcétera, aprueba y publica y difunde los reportes de seguimiento. En cada entidad puede variar. En mi entidad lo aprueba el director de la unidad de planeamiento y posteriormente pasa a ser validado por la dirección general. Y con ello va al portal de transparencia. ¿Correcto? Entonces, ¿qué implica esta aprobación? ¿Que se revise la calidad de información? Sí. Todos somos humanos y nos podemos equivocar. Inclusive cuando nosotros enviamos a través de nuestros pares sectoristas de información sobre el registro de actividades operativas, a veces nos equivocamos, porque tenemos una gran cantidad de actividades operativas, imagínense por todos los servicios que tiene un instituto, a veces podría generar confusión, ¿ya? Entonces, sí es bueno hacer una revisión dentro de muchas de las funciones que podemos tener en el trabajo, en hacer una doble revisión, ¿no? Para revisar la calidad de información. La procura que los resultados estén respaldados, ¿no? Por una evidencia, que no haya una necesidad de, digamos, de una información que esté fuera de lo normal, sobre todo cuando hacemos planes. Alguna información que no esté acorde al plan. Nosotros revisamos mucho las normativas vigentes. Existe una página que es el SPIG, SPIGJJ, donde nosotros podemos ver las vigencias normativas. Entonces, yo me baso mucho en esa página para ver o revisar algunos de los planes, por ejemplo, que me envían. Entonces yo digo, bueno, me han puesto acá una base legal que ya no está vigente, está derogada, y esa página me ayuda. Entonces, eso es bueno, ¿no? Tener un respaldo, una evidencia que sea correcta. Y también verificar que haya estructura y formato coherente. Eso está de más decir, ¿no? En señal de aprobación, dichos productos deben contar con la firma digital o sello o firma manuscrita del funcionario que dirige la instancia competente. Es decir, una vez que yo ya tengo elaborado mi seguimiento, actividades operativas o que tengo un plan específico, lo que fuere, el director lo firma de manera digital. En mi instituto la firma es digital. En otros hospitales firman a mano con sello. Entonces tiene que tener esa última validación. A eso se refiere. Nosotros para el seguimiento del POI cumplimos 4 pasos. 4 pasos. El primero está relacionado con la recopilación y sistematización de la información. El segundo es un registro de los valores obtenidos, ¿no? La elaboración del reporte de seguimiento es el tercero, y el cuarto, las alertas sobre el progreso. Entonces, yo no quiero que entremos mucho en detalle en la parte operativa, salvo que ustedes trabajen en el área de planeamiento, pero sí necesitan conocer cómo es la estructura, cómo se siguen los pasos hasta que yo lo envío, ¿no? Y dentro de esto se desarrollan algunos conceptos, digamos, algunas definiciones que tienen verlo en la última clase para terminar de fijar conceptos. Entonces, esta parte la vamos a ver un poco más operativa. No necesariamente ustedes van a trabajar elaborando en el área de planeamiento, viendo POI, pero sí tienen que tener conocimiento de que esto se registra, a dónde se envía, quién lo recibe, cuándo se lanzan alertas, qué está bien, qué está mal, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver aquí que en el paso 1 del seguimiento del POI, que tiene que ver con la recopilación y sistematización de la información, ¿qué es lo que nosotros vamos a recolectar? Todos los valores de ejecución de las actividades operativas e inversiones. ¿Y cuál va a ser el fin de este insumo, que sea la programación y la ejecución de actividades operativas e inversiones, ¿no? O sea, yo necesito ver, porque a veces me programo no solamente actividades operativas, hay instituciones que se programan inversiones, en las famosas IOR. La mayoría trabaja con IOR. Proyectos de inversión, yo diría que pocos hospitales
porque no muchos tienen posibilidad de expansión. Acuérdense que un proyecto de inversión implica una infraestructura más grande, más macro. En mi institución no hay posibilidad de un proyecto de inversión, sino son proyectos de mejora, más BORs, ¿no? O sea, dentro de mi establecimiento, ¿qué puedo mejorar? A eso me refiero. Y ahora, en esta nueva guía, se instaura que el registro de metas financieras ya no es obligatorio según la actualización. Porque nosotros siempre que entrábamos, y ahora les voy a mostrar un ejemplo práctico, cuando entrábamos a hacer registro de las actividades operativas, también se tenía que registrar en la meta financiera. Entonces yo, por ejemplo, tengo una actividad operativa que son 100 vacunas para el mes de enero, y esas 100 vacunas en el mes de enero me cuestan 2.000 soles, entonces yo registraba 100, 2.000. Perfecto, hay match, encajé. Pero a veces pasaba de que yo no registraba bien el monto, o el monto no coincidía con la actividad, o que hacían algunos para llegar al 100%, aumentaban las actividades operativas, no, trataban de hacer un juego. Entonces no se puede hacer un buen análisis financiero si es que no se cuenta con un registro correcto de toda la actividad financiera y está sujeta a muchos cambios. Acá les voy a explicar algunas de las cuales por las que ya no se está ejecutando este tema financiero. No es obligatorio, se puede seguir haciendo, pero ya no es obligatorio para las instituciones. En el paso número 2, nosotros hacemos un registro de los valores obtenidos, ¿no? Entonces, una vez que hemos recolectado, hemos calculado los valores de los indicadores y de la ejecución de actividades operativas, el siguiente paso es registrar la información en el aplicativo de CEPLAN, o como le conocemos ahora, el CEPLAN versión 1.0. Entonces, este aplicativo informático va a ser nuestro medio de registro. Aquí entramos. Y esto es lo que yo les mencionaba, ¿no? Como una etapa en la que se han hecho previsiones de que encaje la meta física con la meta financiera, han encontrado varios errores. Estos son los tres a la cabeza que se ha estudiado, ¿no? Entonces, como este seguimiento financiero ya no está obligatorio, hay tres cosas que tienen que quedar en claro el por qué ya no es obligatorio. Uno, que se cuenta con información consistente con la ejecución de gasto del devengado del POI, debido a que no necesariamente se relaciona directamente o tiene correspondencia con la actividad operativa y los elementos del CIAF, lo que implica que durante el seguimiento financiero se realice un prorrateo o un reparto relativo de los valores ejecutados. O sea, por ejemplo, yo tenía una cantidad de actividades operativas y tenía un presupuesto. Entonces, si este presupuesto no encajaba con una actividad, lo que hacía era como que disgregarlo en las demás para que me encaje. Y eso no está bien, ¿no? Estoy haciendo una mala asignación de ese presupuesto. Es uno de los problemas. El segundo es que en muchos casos las entidades tenían la necesidad de solicitar apertura del aplicativo CEPLAN. Nos ha pasado, hemos visto también eso. Entonces, el registro de la ejecución financiera para que se pueda ajustar retroactivamente. ¿A qué me refiero? A nosotros nos cierran, por ejemplo, en los primeros 6 meses, de enero a junio, ya no puedo hacer ningún ajuste. Entonces yo llegué a diciembre y veo que mi meta física y mi meta financiera no están encajando. Me va a faltar o me estoy sobrepasando. No llego al 100%, estoy al 180%. Entonces tengo que acortarlo y de alguna forma, ¿qué quiero hacer? Acortarlo en marzo, abril, pero no puedo, no me permite el sistema. Entonces antes se hacía eso, ¿no? Lo ajustaban retroactivamente, ajustaban en enero, en febrero, lo que ya pasó, para que a fin de año llegara al 100%, lo cual tampoco es correcto. Ahí no estoy viendo calidad de gasto, no estoy viendo cómo es que ejecuto financieramente bien mis bienes y servicios. Entonces, eso demanda más esfuerzo, no solo por los planificadores, ¿no? Sino por, en realidad, todo el área de planeamiento que al final se ve involucrado, ¿no? Y lo último, el último, digamos, error que se ha encontrado es que no es información que aporte a la toma de decisiones a corto plazo inmediato, porque no tiene el diferencial de tiempo real con lo que falta de vengar, sino más bien con lo que ocurre en los datos procedentes del CIAF. O sea, el CIAF, de alguna forma, que me arroja toda mi batería de bienes, servicios, los códigos de mis ítems,
no estaba directamente vinculado con la parte financiera. Entonces había como un interfaz que no conectaba. Entonces es complicado poder hacer algún tipo de ajuste financiero de esa forma, ¿no? Inclusive a veces yo veo que hay algunas áreas usuarias que vienen y me dicen que el CIAF es un poco difícil. Ya después podríamos hablar un poco de lo que se está implementando en línea. Sandbox has hecho un aplicativo, le estamos llamando el Planifica. Y en ese aplicativo lo que hace cada área usuaria es buscar su ítem. Por ejemplo, yo necesito hojas BOM para una actividad específica, y ahí me sale el clasificador, me sale el monto y la cantidad. Entonces, es casi como tener el SIGA y tenerlo de una forma más práctica y más rápida de ubicar los items. Pero bueno, ese es un tema aparte, ya SIGA-SIAF es un tema diferente, pero quiero que más o menos entiendan la idea, ¿no? Ya no es obligatorio el seguimiento financiero. Eso es lo principal que quiero que se lleven. Hay tres razones, pero lo que quiero que lleven es que no es necesario hacer el seguimiento financiero, no es obligatorio. Nosotros dentro del seguimiento del plan del POI tenemos una interacción de tres cabezas, por así decirlo, ¿no? Del aplicativo versión 0.01. Entonces, primero tenemos un operador de centros de costos. Hay muchos centros en mi instituto. Pongo como ejemplo nuevamente, nosotros teníamos 84 centros de costos y los hemos reducido a 41, porque a veces surge la confusión. Y me explico, un centro de costo, para que se entienda, si es que no se entiende bien, es, por ejemplo, yo farmacia soy un centro de costo y yo voy a pedir que se compren, eh, no sé, lancetas, que se compren jeringas, etc. Yo, como centro quirúrgico, soy otro centro de costo y yo necesito un tubo de mayo, necesito pinzas, etc., ¿no? Entonces, ellos son los que solicitan algún servicio o algún bien. Entonces, por lo tanto, también tienen actividades operativas donde se van a brindar estos bienes y servicios. Entonces, ellos tienen que registrar de manera correcta el seguimiento de sus actividades operativas, ¿no? Esto al final va a tener un supervisor que puede ser el área de planeamiento o alguien relacionado o algún organismo, un comité que haga planificación y que luego se eleve a la unidad de planeamiento que vea la validación, entonces que pueda aprobar o rechazar el seguimiento y que le brinde la apertura del seguimiento a los centros de costos. Esto genera un reporte de seguimiento y podemos identificar alertas. ¿Alertas en qué sentido? Es decir, que el seguimiento está siendo bueno, moderado o de repente está siendo muy malo, ¿no? Y eso al final recae en el administrador del pliego, el sectorista, que es la persona que va a capturar el seguimiento a las unidades ejecutoras, ¿no? O sea, entiéndase por unidad ejecutora al hospital, a la DIRIS, etc., que es el que va a, digamos, hacer el financiamiento de la actividad operativa o la supervisión de la actividad operativa. Y este administrador del pliego, este sectorista, hace la consolidación y la publicación del reporte. Aquí es para mostrarles un poco la parte más operativa. Acá es lo que nosotros hacemos mensualmente, ¿no? Entramos al registro de seguimiento de ese plan, ahí está el link, y en el paso número 1 tenemos que seleccionar el año en el que estamos. En este año estamos 2025. Y luego escribimos el correo del operador, ¿no? El correo y digitamos una clave. Así es como se ingresa. Entonces, una vez que entramos, nosotros le damos clic a ingresar y ahí podemos ver nosotros a qué unidad ejecutora pertenecemos, seleccionamos, digamos, el tipo de actividad operativa en la que estamos llenando los datos, ¿no? Y, por ejemplo, acá esta es la actividad operativa de gestión tributaria del Sistema Nacional de Bibliotecas. Pero yo podría tener una actividad operativa de tratamiento de leucemia, diagnóstico de leucemia, tratamiento del linfoma, diagnóstico del linfoma, ¿no? Entonces, ahí podemos ver periodos. Vamos a ver. Acá podemos ver los periodos.
Estos periodos que van del 1 al 12 son los meses. Entonces yo en mi mes 1 tengo acá mi meta física y mi meta financiera. En mi meta física yo coloco lo que voy a hacer en el mes. Por ejemplo, yéndonos al ejemplo de vacunas, ¿ya? Supongamos que nuestra actividad operativa sea vacunas en niños menores de 1 año. Entonces yo necesito hacer 1000 vacunas porque estoy en el puesto de salud Pedrito. Entonces en el puesto de salud Pedrito coloco acá 1000 vacunas. Y mi monto financiero, lo que me va a costar esas 1000 vacunas son 10.000 soles. Lo coloco acá, por mes. ¿No? Estamos poniendo un ejemplo. Entonces, si yo estoy en el mes de abril, enero, febrero, marzo, abril, acá de repente ya no necesito 100, sino 200 vacunas. Y van a ser 20.000 soles. Me dejo entender. Si por algún motivo, ojo, si por algún motivo estas 200 vacunas me costaron 30.000 o 40.000 más de lo que estaba previsto, hay que colocar el motivo en la parte de acá de por qué es que hubo un aumento de esa meta financiera, por qué no encaja. Lo mismo con la meta física. Podemos tener para el mes de mayo, diga, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Para el mes de mayo puede ser que ningún niño vino. Cero, tengo cero, pero ¿qué pasó? No sé, hubo una pandemia, hubo un brote de viruela, algo que no permitió que los niños accedieran a vacunación. No hubo un problema. Entonces acá hay que colocar, la meta es cero porque hubo tal o cual problema. Entonces eso es algo medio sencillo para que vean cómo es que nosotros, los planificadores, los que vemos día a día este tipo de sistemas, es que entramos a registrar parte del seguimiento del plan institucional. Y lo que les decía, ¿no? Nosotros tenemos alertas que tenemos que identificar, ¿no? Durante en el periodo, en el mes, nosotros vamos a encontrar alertas de porcentajes. Entonces, estas alertas nos van a decir, identifica tu actividad operativa cuya meta física esté mal o cuya meta financiera esté mal, ¿no? Como les digo, ya no es obligatorio lo de la meta financiera, pero sí la meta física. Si yo me programé 100 para enero, debería de cumplir los 100. Si no cumplí los 100, ¿qué fue lo que pasó? Hay que justificar, ¿no? Entonces, en el seguimiento, nosotros, por último, lo publicamos en el portal de transparencia. Una vez que ya hemos registrado toda nuestra información, hemos cotejado como área asesora en planeamiento, lo ha firmado digitalmente nuestro jefe inmediato, entonces se procede a la publicación en el portal de transparencia, ¿no? Y se recomienda que sea en el periodo en el que se hace el reporte dentro del límite establecido. Entonces, este reporte de seguimiento, por ejemplo, del primer semestre del 2024, tiene su fecha límite. Ahora, para el primer semestre de este 2025, nos darán otra fecha límite. Entonces, nosotros lo publicamos en nuestro portal de transparencia. Como les dije, pueden ingresar a cualquier institución y revisar dentro del área de planeamiento y presupuesto cómo es que están organizados sus POI, su PEI y cuál es el reporte de seguimiento del mismo, ¿no? Para el caso del PEI, y ya a estas alturas, ¿no? Nos ha quedado claro de que el PEI lo hace el mismo MINSA, ¿no? Es pliego. Todos los que son pliegos hacen PEI. Los que no son pliegos no hacen PEI, solo tienen POI. Y les había mencionado que en institución nosotros no tenemos un PEI, pero dentro de nuestro mapa de procesos tenemos un acápite que es algo similar al PEI, que es un plan de desarrollo institucional. Yo recuerdo que llevé clases con un profesor de la Pacífico que, muy bueno, Lado, si lo conocen, es muy bueno enseñando el tema de planeamiento, por supuesto. Él mencionó de que deberíamos de tener como institución un pseudo-PEI, así llamado pseudo-PEI. Y es en realidad el plan de desarrollo institucional, ¿no? ¿Y por qué esto? Porque hay muchas instituciones que tienen visión y misión
Y estas visiones y misiones tienen que estar más enmarcadas a un PEI que a un POI, ¿no? El POI copia mucho la visión y misión del MINSA, está en su PEI, pero si queremos como institución, como instituto, por ejemplo, ser acreditados, porque eso es la meta del instituto, ser acreditados en el 2025, no está plasmado en ningún papel. Entonces es importante desarrollar ese plan, que es un museo europeo, ¿no? Pero bueno, yo traigo un poco a votación el seguimiento del PEI, ¿ya? Para que, porque estos son fines de la clase, fines teóricos que tienen que conocer, que también es parte del seguimiento del plan estratégico, el PEI, ¿no? Entonces, las consideraciones previas para poder seguir el PEI son básicamente verificar si la entidad ha registrado el horizonte del PEI evaluarse, ¿no? ¿Hacia dónde está yendo este PEI? ¿No? El MINSA tiene claro el tema del PEI, ahí pueden buscar en el PEI cuáles son las actividades operativas, los lineamientos políticos, si es que han llegado a poder revisar el PEI del MINSA. Nosotros lo hemos leído y lo volvemos a revisar cada vez que tenemos que engranar alguna actividad operativa, ¿no? O cuando tenemos que hacer algún plan, hay una directiva de OGPPM, ¿ya? Que nos dice que tenemos en el nuevo capítulo que colocar cuál es el engrane, la articulación entre las actividades estratégicas del PEI con las actividades operativas del POI, de mi institución. Entonces es importante conocerlo, ¿ya? Verificar que se encuentren todos los elementos del PEI evaluarse, los objetivos estratégicos institucionales y las acciones estratégicas institucionales. Hay que asegurar los indicadores del PEI que hayan sido registrados de forma correcta. Aquí también tenemos 4 pasos, ¿no? El primer paso que va a estar relacionado con la recopilación y la sistematización de la información. El segundo con el registro de los valores obtenidos, el reporte, el seguimiento y por último también alerta sobre el plan. Muy similar al POI, muy similar. En el paso 1, el tema de la recolección son los datos de información como los valores obtenidos en los indicadores de las actividades estratégicas institucionales. ¿Y cuáles son nuestros principales insumos? Las fichas técnicas de los indicadores, ¿no? Las fichas técnicas. Acuérdense, o si es que no se ha mencionado, lo digo ahora, para hacer un indicador existe también una guía para hacer indicadores. No es que a mí se me ocurra, eh, ya bueno, tengo 1000 pacientes y quiero medir la tasa de incidencia de esos pacientes, porque se me ocurrió. Esa tasa de incidencia tiene una ficha y esa ficha incluye valores mínimos, valores máximos, el umbral, incluye a qué personas está dirigida, incluye la definición operacional. Trabajamos también con programas presupuestales, conocemos la parte de modelo operacional. Y el modelo operacional de cáncer a mí me dice, yo te defino leucemia de esta manera. Por si acaso, cuando tú me hables de tratamiento de leucemia, incluye estas cosas, ¿no? Incluye médico oncólogo, pediatra oncólogo, etcétera, etcétera, etcétera. Te mencionan de que puedes incluir estas pruebas, ¿no? Citometría de flujo, puedes incluir pruebas de laboratorio, etc. Entonces, hay algunas cosas que no incluyen. Entonces, por eso es bueno conocer nuestras fichas. Y en base a eso, que me incluye y que no me incluye dentro de mi modelo operacional, de mis definiciones, están mis indicadores, que por ejemplo es número de atenciones, productividad, hora médico, rendimiento, concentración de consulta externa, que probablemente las han escuchado, que ya están definidas y tienen fichas. Cuando yo quiero hacer un indicador nuevo, no debo hacerlo porque se me ocurrió o porque suena bonito. Está bien, puedo crear un indicador nuevo, pero tengo una guía de pasos y tengo que hacer una ficha técnica que me especifique cómo voy a medir ese indicador y qué define ese indicador y qué importante es ese indicador para poder hacer mi evaluación, ¿no? Entonces, registros administrativos u otra información que genera aporte de valor a este indicador.
En el paso número 2, nosotros vamos a tener ya el registro de los valores a través del aplicativo CEPLAN. Y vamos a ver acá especificaciones adicionales del indicador, ¿no? El tipo de agregación, ahora les voy a mencionar un poco más de eso, y la relevancia, ¿no? ¿Qué tan importante es? Los valores obtenidos de los planes institucionales, acordémonos de que pueden ser de forma anual, tanto para objetivos estratégicos como actividades estratégicas, y semestral solo para las actividades estratégicas, ¿no? Eso ya lo habíamos visto también. Entonces, cuando hacemos un registro de estos valores obtenidos, cuando hacemos un registro de los valores, tenemos que ver el tema de la relevancia. Entonces, yo, por ejemplo, tengo acá, este es mi código de la actividad estratégica institucional, porcentaje de niñas y niños menores de 1 año con DNI que tengan, ¿no? Y mi unidad ejecutora va a ser esta municipalidad, que podría ser un instituto, podría ser un hospital, podría ser su centro de salud, etc. Entonces, la unidad de organización a la que pertenece, ¿no? La Oficina de Registro Civil, en este caso podría ser la UPP, la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, y la relevancia y el sentido esperado. Si es que es muy relevante, si es un indicador muy relevante, se le da un puntaje o una numeración de 1. Si es un indicador relevante, una numeración de 2, y si es poco relevante, una numeración de 3. Entonces, por ejemplo, acá ellos consideran para esta municipalidad que el porcentaje de niños con anemia es algo muy relevante. ¿Por qué? Porque es un indicador que me va a dar mucho impacto sobre el que yo tengo que actuar, sobre el que yo tengo que establecer algún tipo de medida preventiva y correctiva, ¿no? Y un indicador, digamos, relevante podría ser el porcentaje de familias con niños menores de 1 año, ¿no? Yo identifico la familia y probablemente pueda hacer alguna charla, alguna capacitación, hacer coordinaciones con el gobierno local para ver si es que se le brindan algún tipo de alimentación, etc. Y poco relevante el porcentaje de niños menores de 1 año con DNI, ¿no? Sabemos que a veces hay algunos problemas, inclusive con los certificados de nacimiento y con la RENIEC, a veces hay ahí unas trabas, ¿no? No podemos identificar muy bien a nuestros niños. Entonces, le han puesto como un indicador poco relevante. Pero, ojo, puede pasar y me digan, doctor, ¿y qué pasa si es que solo tengo un solo indicador? O solo tengo 2 indicadores para alguna actividad estratégica. Bueno, si tienes uno solo, ese será muy relevante, le van a tener que poner uno, porque es el único que tiene. Porque si tienen una actividad con un indicador que le ponen poco relevante, ¿para qué hacen esa actividad? ¿No? O sea, el indicador es muy importante para esa única actividad, si no, no tendría sentido. ¿Y pueden haber 2 indicadores que son muy importantes para una actividad? Sí. Pueden haber 2 indicadores que tengan la misma relevancia, la misma importancia para esa actividad. El sentido esperado ya depende de lo que el indicador busque, ¿no? Yo de repente busco, eh, por ejemplo, ahí dice acompañamiento a las familias, yo busco que sea un indicador ascendente, que quiero que más familias estén instruidas respecto a temas de anemia, etc. En cambio, niños con anemia, el sentido esperado es descendente. Yo no quiero que existan más niños con anemia. Al contrario, yo lo que quiero es que o no les dé o se curen, ¿no? O estén en proceso de curación. Entonces, ese es el sentido esperado, ¿no? A veces los indicadores van para arriba, van para abajo, pero no significa que, más indicador, más alto el indicador significa que estoy yendo bien. No. El sentido yo le otorgo según la necesidad de mi indicador, según la necesidad de mi actividad operativa, ¿no? Nosotros, dentro del registro de especificaciones adicionales, habíamos visto lo de la relevancia. Y aquí hay que considerar 2 criterios, ¿no? El primero es, como les había mencionado, ¿qué hago si yo tengo un solo indicador? Entonces, por defecto, se le va a asignar el 1. Vuelvo a repetir, no se me va a ocurrir a mí colocar una actividad operativa que no tiene valor. Si yo tengo una actividad operativa con un solo indicador, significa que esta actividad operativa es muy necesaria realizarse, por lo tanto el indicador es muy necesario también. Entonces tiene una relevancia de 1, ¿no? Muy relevante. Y en cuanto al criterio 2, ¿no? Si el elemento, objeto o acción tiene más de un indicador, al menos uno debe registrarse como relevancia 1.
¿no? ¿Por qué? Nuevamente digo, las actividades operativas se hacen para poder lograr un grado de satisfacción en el paciente, en el usuario, en la comunidad. Entonces yo no voy a programar una actividad operativa que no va a tener impacto, que no va a tener cambio. Entonces, por eso siempre, si esta actividad operativa tienes dos indicadores, al menos uno tiene que ser muy relevante, ¿no? Relevancia 1. Y el otro será relevancia 2 o 3. O también, como les dije, puede volver a ser muy relevante. Puedes tener dos indicadores muy relevantes. Pero no puedes tener dos poco relevantes o dos moderadamente relevantes, ¿no? Siempre tiene que haber uno relevante, muy relevante, ¿no? Entonces, los demás pueden considerarse dos o de repente hasta un máximo de tres, ¿no? Puede ser un muy relevante, uno medianamente relevante y uno poco relevante. Habíamos hablado del tipo de agregación y siguiendo ese ejemplo de los niños y niñas menores de un año con DNI en el distrito de Acoria, el tipo de agregación se va a catalogar como agregable, no agregable, agregable, no agregable, máximo permisible y máximo mínimo permisible, ¿no? Entonces, nosotros acá vamos a tener también algún sentido esperado, puede ser ascendente, puede ser un sentido descendente o un sentido no definido, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de algo agregable es algo que se puede sumar para promediar o para obtener un valor en general. Y algo no agregable, lo contrario, lo que yo no debería sumar para promediar, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros hacemos un registro de este tipo de agregación. Por ejemplo, si el indicador es ascendente o descendente, eso ya nos ha quedado claro, ¿no? Entonces vemos el tipo de agregación no agregable. ¿Y esto a qué se refiere? Cuando la medición de avance se refleja en el último valor que toma el indicador en un momento del tiempo. Por ejemplo, un porcentaje de la población en situación de pobreza o un número de capacitaciones. Un tipo de agregación no agregable se describe más como la medición que agrega un valor anual que toma el indicador a lo largo del análisis. Por ejemplo, el número de centros de salud que se haya incrementado, ¿no? Yo tengo más centros de salud, por ejemplo, en comparación al año anterior, o tengo, digamos, un aumento en el número de kilómetros de canales para riego agrícola. Entonces quiere decir que yo de repente voy a tener que mi actividad operativa mejorarla porque voy a necesitar que este riego tecnificado que se utiliza llegue a más personas o que los cultivos lleguen a más gente, etc., ¿no? Entonces, a eso es más o menos que se refiere la tipificación de agregable y no agregable. Cuando hablamos del sentido esperado del indicador, máximo permisible y mínimo permisible, el máximo permisible es cuando se busca que el valor se mantenga por debajo de un valor referente, o sea, de un logro esperado, ¿no? O que sea lo más similar a este. Por ejemplo, una deuda tributal total del sector público no financiero. O para ponerlo en términos de PBI, nosotros entendemos que el PBI no debería de pasar el 3%. Entonces, debería estar lo más cerquita al 3% o 2.5, 2.3%, ¿no? Eso es lo máximo permisible. Y lo mismo permisible es lo contrario, ¿no? Se busca que el valor obtenido se mantenga por encima de un valor referente, logro esperado, o al menos igual a el número de fiscalizaciones de vertimientos de agua residual tratada, ¿no? Ese podría ser un ejemplo. Trasladándolo, digamos, a un tema de salud, nosotros tenemos un máximo permisible cuando calculamos algunos kits, algunos insumos para ciertas patologías, de programas presupuestales hablando. Yo, por ejemplo, quiero introducir, no sé, 2.000 agujas, ¿ya? Para una intervención quirúrgica en el programa 104, que es el de emergencias. Entonces, cuando hago mis cálculos en el sistema, ingreso a mi kit, me dice, bueno, según tu actividad operativa y según lo que tú has calculado, solamente puedes utilizar esta cantidad, que no son 1.000, son 800. Ese es tu máximo permitido. Mientras tú no hagas un mejor sustento, yo no te puedo dar más de eso. Entonces yo no puedo ir más de 800, ¿no? Y lo mínimo que puedes usar, todo. Entonces eso depende del lineamiento en el que estemos, ¿no?
estoy trabajando con algún programa presupuestal o estoy relacionando mis actividades operativas. Pero como les digo, esto está más relacionado al PEI. Entonces, dentro de la interacción de los usuarios con este aplicativo de plan para el seguimiento, volvemos nuevamente a nuestro operador de centro de costos, que va a registrar los valores obtenidos de sus indicadores. Cada centro de costo va a tener un valor por su indicador, ¿no? O sea, yo como centro quirúrgico le voy a dar un valor probablemente a mi número de atenciones quirúrgicas. Entonces le voy a decir, ¿sabes qué? Creo que para el mes de enero no opero mucho, pero para febrero, marzo empiezan a haber más cirugías. Así que mi actividad operativa va a aumentar. Acá voy a tener 200 pacientes, en marzo 300, etcétera. Y cada uno de esos valores pues tiene un indicador, que es el rendimiento de sala de operaciones, es digamos, el porcentaje de cirugías suspendidas, que también lo han podido escuchar en algún momento. Entonces ahí nace este tipo de indicadores, ¿no? Que finalmente, nosotros como hospitales, instituciones, DIRIs, vemos los indicadores, le hacemos el seguimiento porque nos lo pide en algún momento de voz, parte del MINS, que hace el monitoreo de estos indicadores, ¿no? Y existen ya indicadores establecidos como indicadores de desempeño, compromisos de mejora, ya tienen una directiva aprobada para este año, que nosotros como institución tenemos que acatar, si no solamente por un tema de salud en general pública, sino pues porque también están enmarcados con las bonificaciones o retribuciones monetarias que se dan por el cumplimiento de los indicadores, ¿no? Entonces, finalmente es el administrador del pliego, nuestro amigo sectorista, quien registra todos los campos adicionales de los indicadores de los objetivos estratégicos y actividades estratégicas. Coordinan con los centros de costos, se identifican las alertas y se hace un reporte de seguimiento. Consolida esta publicación, el reporte y la publicación del aplicativo. Entonces, es lo mismo, ¿no? Se ingresa el usuario, como les vuelvo a mencionar. Esta parte de aquí, yo personalmente no lo hago porque no pertenezco a un pliego. Yo soy una unidad ejecutora. Hoy, hasta ahí estamos. PEI le corresponde a los pliegos, es decir, el mismo MINSA, el INEM, que es un pliego, el CIS, ¿no? Ellos hacen este tipo de labor. Entonces, es igual que los que hacemos nuestro registro de actividades operativas en el POI, entran a su año, con su correo, con su usuario y con su clave, y luego ingresan para hacer el registro que corre. Nosotros, para resumir un poco, hemos visto que todo este seguimiento del PEI, ¿no? Desde las entidades públicas, que son más pliego, en los 3 niveles de gobierno, son las encargadas de realizar. Y tienen un plazo semestral, les había puesto la fecha también, el 31 de julio. Existen responsables de los indicadores de PEI y de cada una de las unidades de planeamiento, y existen campos adicionales por indicador. No hemos visto el tema de relevancia y el tipo de agregación. ¿No? Ahí quizá los términos pueden sonar un poco confusos, pero para poner un tema bien sencillo de entender, es que qué relevante debe ser un indicador para mi actividad operativa. Si yo quiero que se vacunen 1000 niños, entonces yo tengo que ver quizá la eficiencia o la eficacia en la vacunación. No se me va a ocurrir de esos 1000 niños hacer un indicador de cuántos tienen papá o mamá, que sí, sería importante medirlo, ¿no? Yo no digo que no, para un estudio, pero para objetivo o para objeto específico de realizar esa actividad operativa no me es útil el indicador. Entonces pierde ese porcentaje de esa denominación de muy relevante, ¿no? Me dejo entender. Entonces, hay algunos campos que se han creado, estos nuevos, de la nueva directiva, que es la relevancia del tipo de agregación. Pero para fines prácticos de entendimiento, sería que siempre mi actividad operativa tiene que tener un indicador acorde a lo que estoy realizando.
un indicador que verdaderamente me mida el impacto de lo que yo voy a realizar en la población o en la comunidad. Existen usuarios para el aplicativo CPlan. Acuérdense que hay un administrador del pliego, un usuario operador del centro de costos. Y en nuestro caso, de los que hacemos POI, pues están los usuarios responsables del área de planeamiento, ¿no? Los que vemos específicamente planeamiento. Coordinamos directamente con nuestro jefe y este eleva a la dirección o, bueno, una de sus veces y luego va al portal, ¿no? Tenemos un contacto directo en realidad con el sectorista. O sea, nosotros, por ejemplo, terminamos nuestras actividades operativas de enero de todos los centros de costos y se lo enviamos al sectorista para revisión. El sectorista nos dice, es más, nosotros hemos enviado del mes de diciembre, para ponerles un ejemplo, y nos dijeron, miren, tienen 166 errores de casi 300 más o menos que se realizaron. Entonces, ¿qué había sido el problema? Que por ahí se hizo una mala digitación, puede pasar, y fallamos quizá con la calidad, ¿no? Con la re-revisión de lo que se había implementado. Cuando se vuelve a enviar, porque ese mismo día se corrige, ya no había ningún error. Entonces, es importante el control de calidad de lo que hacemos también, ¿no? Y por último, pues el portal de transparencia, como les digo, en todas las entidades está el aplicativo informático de ese plan para que puedan, en todas las entidades tenemos un portal de transparencia donde podemos ver lo que se ha registrado en el aplicativo de ese plan respecto al seguimiento y evaluación de nuestro POI, sobre todo el POI. El PEI también lo pueden ver a través del MINSA. El PEI todavía está vigente hasta el 2026 y ahí pueden ver los lineamientos del PEI y las acciones estratégicas del PEI, ¿no? Entonces, nosotros ya como resumen hemos visto que en la etapa preparatoria, ¿no? Que es anterior a toda la secuencia de pasos, yéndonos un poquito al POI, de seguimiento y evaluación, vamos a marcar todos los actores claves para este seguimiento, ¿no? Y anteriormente les había dicho, se identificaban solo 3 actores, pero luego, y hago mucho énfasis en varias de estas cosas porque pueden entrar en el examen, luego se habla ya de actores interesados, ¿no? Que se incorpora el tema de responsabilidad del equipo de gestión, de seguimiento y de evaluación. Entonces es muy importante que exista un equipo evaluador, como somos nosotros en la unidad de planeamiento, como pueden ser ustedes en su unidad, no necesariamente de planeamiento, sino otra, y este es el equipo, pues, que principalmente puede ser parte de la unidad orgánica y que le va a dar seguimiento a las actividades operativas, ¿no? Entonces, hemos visto lo extenso que ha sido el tema de la evaluación de la parte financiera, ¿no? Es un análisis muy, muy extenso y que esta nueva guía pone en disposición, pues, que ya no todos los campos son obligatorios. O sea, la parte financiera no es obligatoria por los detalles que les había comentado, ¿no? Había mucho problema con la interfaz entre la parte financiera y las metas físicas, ¿no? Y sobre todo la interconexión con el tema del CIA. Pero bueno, como no había una congruencia exacta, o digamos en una congruencia medio relativa, ¿no? No hay una buena práctica. Esto genera una mala práctica en el planeamiento y no hace coincidir de alguna forma llegar al 100% de las actividades operativas para el paciente, para la comunidad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, básicamente ese es el tema que hemos tratado el día de hoy. Nosotros ya hemos visto en el transcurso de estos meses que vamos llevando el curso de planeamiento, ¿no? La importancia desde su creación, la importancia de la planificación inicial y la importancia del presupuesto asignado. Y ahora estamos viendo la parte del seguimiento de nuestro plan estratégico. Centrémonos más en el POI. Es importante que conozcan el PEI, por eso se los he plasmado el día de hoy. Y en la próxima clase lo que vamos a ver son un poco más de definiciones, un poco más
más en definiciones operacionales relacionadas al PEI y al POI. Entonces, sobre el seguimiento, como les menciono, es algo que se está haciendo, ya me corresponde a mí realizarlo para el 20 de febrero. Tengo que reunir, y eso también depende de cada una de las entidades, ¿no? Algunas instituciones, por ejemplo, puede que pidan para una fecha límite a todos los centros de costos o todas las áreas usuarias, si quieren llamarlo así, sus metas físicas o que hagan ellos su informe de seguimiento, ¿no? Nosotros preferimos reunirnos con el área usuaria, hacer una compilación de los reportes de seguimiento de cada área y nosotros sacar el nuestro. Entonces vemos así mucho más sencillo o más fácil, digamos, de poder hacerle un buen seguimiento a esa parte. Porque han habido casos en los que se puede incurrir al error si tú no hablas directamente con el área usuaria, ¿no? Inclusive he tenido la oportunidad de conversar, por ejemplo, con patología clínica, que yo no entendía algunas de sus actividades operativas, cómo es que llegaban o cómo es que se programaban cierta meta específica. Entonces, ellos venían y decían, no, mire, doctor, esto se hace así. O sea, nosotros cogemos este valor con este valor con este valor. Ah, ok. Entonces, siempre es bueno reunirse con el área usuaria porque ellos son al final los actores de las actividades operativas, ellos son los que las van a ejecutar, ¿ya? Y bueno, esa es la parte principal. Yo quería terminar la lámina con una que ya les había mencionado hace mucho tiempo, ¿no? El pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie y el realista ajusta las velas. Nosotros como gestores tenemos que ser realistas y ajustar las velas porque en algún momento nuestras decisiones son, digamos, de momento para tomarlas ya, o algunas decisiones son a futuro, y en el caso del seguimiento, tenemos que tomar buenas decisiones antes de poder enviar nuestras actividades operativas, hacer un buen control de calidad y de alguna u otra manera el seguimiento nos sirve para ver en qué nos estamos equivocando, ¿no? De repente no programé una buena actividad durante el mes de enero, febrero, en diciembre, dije, no, programé mal acá. ¿Qué puedo hacer para mejorarlo? O de repente la meta, la parte financiera o el presupuesto no me alcanzó. ¿Cómo hago para mejorar eso? ¿Cómo lo puedo moldear? Entonces son varias cosas que uno va aprendiendo como buen navegante y trata de ver cómo mejorar la situación a favor de su institución, ¿no? Entonces, bueno, eso es hasta ahí. Yo no sé si tienen alguna duda adicional, alguna pregunta para poder darle pase a la sección de preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta respecto a lo que hemos estado viendo en la clase. A ver, creo que en el chat parece que hay algo. Uy, se escuchó entrecortado. ¿Se escuchó bien? No sé si hay alguna pregunta adicional que podamos ver o de las clases anteriores, ¿no? Relacionado probablemente a la parte de presupuesto, alguno quedó claro, o con el tema de Sinaplan. Recuerden que la próxima clase, que ya es la última de su módulo, vamos a retomar algunos temas y fijar algunos conceptos ya, eh, digamos que les va a servir a ustedes como gestores, ¿no? Esta parte, si bien es cierto, es operativa, la vi un poco más densa, por eso dije, mejor la vamos a abarcar primero. Entonces, si en algún momento trabajan en el área de planeamiento del MINSA, ustedes se convertirán en los encargados de subir al CEPLAN todo lo relacionado al PEI. Pero si ustedes trabajan en una unidad ejecutora como yo, por ejemplo, estarán relacionados con el POI. Entonces tendrán la responsabilidad de subir al aplicativo CEPLAN sus actividades operativas del POI. ¿Listo? Entonces, con eso no sé si hay alguna duda adicional.
o algún comentario, alguna sugerencia respecto a la clase. Bueno, si no hay más dudas, entonces ya damos por concluida la clase. Nos estaríamos viendo ya en la última sesión, en la segunda clase del módulo 6. Y bueno,